Era octubre de 1936. En el silencio de un convento polaco, una joven religiosa de apenas 30 años se arrodillaba en oración cuando, de repente, un ángel se presentó ante ella. Sin pronunciar palabra, aquel mensajero celestial la condujo por un camino que ningún ser humano desearía recorrer. La hermana Faustina Kowalska estaba a punto de descender a las profundidades del infierno, no para permanecer allí, sino para testimoniar, y lo que vio en aquel abismo de fuego y tinieblas dejaría marcado en su alma un conocimiento terrible. Registró en su diario que muchas almas allí estaban justamente por incredulidad en la existencia del infierno. Almas que conocieron la verdad y la rechazaron. Almas que oyeron el llamado de Dios y lo ignoraron. El tormento de ellas no era apenas el fuego o la oscuridad eterna, era algo infinitamente peor: la pérdida de Dios para siempre. Santa Faustina nació Elena Kowalska en 1905, en una pequeña aldea de Polonia. Desde temprano sintió el llamado a la vida religiosa, pero sus padres se opusieron. A los 19 años, tras una visión de Jesucristo que le preguntó hasta cuándo lo haría esperar, partió hacia Varsovia e ingresó en la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Allí vivió una vida de profunda oración, humildad y obediencia, trabajando en la cocina y en el jardín del convento, ocultando de los ojos humanos los extraordinarios encuentros místicos que tenía con el Señor. Fue a esta religiosa sencilla y fiel a quien Jesús confió el mensaje de la divina misericordia, no para que el mundo olvidase la justicia de Dios, sino para que comprendiese que su misericordia está disponible hasta el último suspiro de vida. Y parte de esa revelación incluyó mostrarle, a través de visiones concedidas por permiso divino, las realidades eternas, el purgatorio, el cielo y el infierno. El mensaje de la divina misericordia y los escritos asociados fueron acogidos en la vida de la Iglesia. Aún así, las visiones son revelación privada, ayudan a vivir el Evangelio con más fervor, pero no añaden nueva doctrina ni son exigencia de fe. Son luces que Dios permite para iluminar nuestro camino. Santa Faustina no estaba sola en esta experiencia. Siglos antes, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, tuvo una visión semejante que la marcó para siempre. En 1917, 3 niños pastores en Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía también vieron el infierno cuando Nuestra Señora les abrió esa visión terrible. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, escribió profundamente sobre las penas del infierno basándose en las Escrituras y en las enseñanzas de los santos. Todos ellos concuerdan. El infierno es real, y el mayor tormento no es lo que se imagina. Aquella tarde de octubre, la hermana Faustina sintió el toque del ángel. En un instante, se vio transportada a un lugar cuya existencia tantos niegan. Escribió ella: «Hoy, conducida por un ángel, fui llevada a las profundidades del infierno. Es un lugar de gran castigo, y cuán grande es su extensión». Lo que vio allí no eran apenas llamas u oscuridad, era un abismo organizado de sufrimientos, prisiones subterráneas, cada una con su tormento específico. Almas que gritaban, demonios que atormentaban, un olor sofocante que lo envolvía todo. Pero el ángel no la llevó allí para asustarla, la llevó para que testimoniase, para que nadie pudiese decir: «No hay infierno». Nadie volvió de allá para contarlo. El propio Cristo le ordenó que escribiese lo que vio, y ella obedeció, temblando. Decía ella: «Habría muerto viendo esos terribles tormentos, si no me sostuviese la omnipotencia de Dios». Lo primero que percibió fue la jerarquía de los tormentos. Había 7 penas comunes a todos los condenados, comenzando por la más terrible: la pérdida de Dios. El primer tormento que constituye el infierno no es el fuego, no es la compañía de los demonios, no es la oscuridad, es la ausencia eterna de Dios. Es saber que se perdió el bien infinito, el único capaz de satisfacer el corazón humano, y que esa pérdida es definitiva, irrevocable, eterna. El alma fue creada para Dios. En el infierno, ella comprende esto con una claridad dolorosa, pero es demasiado tarde, separada definitivamente de aquel para quien fue creada.
El segundo tormento es el continuo remordimiento de conciencia, aquel gusano que no muere, como dice la Escritura. El alma ve, con absoluta nitidez, todas las gracias que recibió, todas las oportunidades de conversión que desperdició, todos los llamados de Dios que ignoró. Y ese recuerdo no trae arrepentimiento salvífico, sino apenas desesperación. Es el tormento de saber, yo podría haberme salvado, yo elegí esto. El tercer tormento es la certeza de que ese destino nunca cambiará. No hay esperanza, no hay segunda oportunidad, no hay purgatorio para purificar. La eternidad se extiende ante el alma como un abismo sin fondo. 1000 años, millones de años, billones de años, y el infierno ni siquiera ha comenzado. Esta inmutabilidad del destino es un peso aplastante sobre la conciencia. Después, vienen los tormentos físicos, si así podemos llamar los sufrimientos de un alma separada del cuerpo. El fuego espiritual que atraviesa el alma, pero no la consume. La oscuridad total donde aún así se ve todo el mal propio y ajeno. El olor sofocante, la compañía odiosa de los demonios. En el relato de Santa Faustina, ella describe un estado de desesperación y rebelión. Como toda revelación privada, esto debe ser recibido como advertencia espiritual, no como descripción exhaustiva del misterio. Y además de estos tormentos generales, hay tormentos específicos. Como escribió Santa Faustina, cada alma es atormentada con aquello con lo que pecó. Santa Teresa de Ávila describió el lugar como un túnel estrecho, un horno bajo, oscuro y apretado, cuyo suelo parecía lodo pestilente lleno de reptiles. Dijo ella, el tormento interior es tal que no hay palabras para definirlo. Ya los pastorcitos de Fátima vieron un mar de fuego donde las almas y los demonios parecían brasas transparentes que flotaban entre gritos de desesperación. Pero de todas las revelaciones que Santa Faustina recibió en aquella visión, una se destaca como particularmente impactante. Ella registró, en una visión relatada en su diario, la impresión de que muchas almas allí estaban por incredulidad en la existencia del infierno. Esto es una alerta espiritual poderosa, no una estadística dogmática, pero una alerta que no podemos ignorar. Piensa en esto por un momento. No eran apenas los grandes criminales, los asesinos, los tiranos crueles. Entre las almas condenadas había muchas personas comunes que simplemente no creían. Personas que oyeron hablar de Dios, que tal vez hasta frecuentasen una iglesia ocasionalmente, pero que nunca tomaron la fe en serio. Personas que pensaban que el infierno era una invención medieval, un cuento para asustar niños, una metáfora anticuada. Personas que conocieron la verdad porque les fue predicada, enseñada, testimoniada, pero que eligieron rechazarla. San Alfonso María de Ligorio, otro gran maestro espiritual, enseña que el mayor tormento del infierno es exactamente este, la pérdida de Dios. El tormento mayor es la separación de Dios. Saber con claridad absoluta que Dios es el bien supremo para el cual fueron creados y por su propia culpa permanecer separados de Él para siempre. Cita a San Agustín diciendo que, en el infierno, los condenados serán forzados a pensar continuamente en Dios, el Dios que despreciaron en vida. Aquellos que en la tierra hacían de todo para no pensar en Dios, para no tener que cambiar de vida, para no tener que renunciar a sus placeres, allí serán obligados a recordarlo eternamente. Pero no con la alegría de los santos que lo contemplan en el cielo. Lo recuerdan como el bien infinito que perdieron, como el amor que rechazaron, como la felicidad que despreciaron. San Buenaventura confirma: ningún pensamiento atormentará a los condenados más que el pensamiento de Dios. Es como un espejo terrible ante ellos. Reconocen el inmenso bien que perdieron al rechazar la gracia divina. Comprenden la gravedad de la propia elección. Y este tormento, dice un autor citado por San Alfonso, supera en 1.000.000 de veces todos los otros castigos del infierno. ¿Por qué esto es tan terrible? Porque en el juicio particular, en el momento de la muerte, todo se vuelve terriblemente claro. El alma reconoce el valor infinito de Dios y el peso definitivo de la propia elección. Todo lo que antes era confuso se vuelve claro. Todo lo que parecía incierto se revela con absoluta certeza. El alma comprende que fue creada para Dios, que toda la felicidad posible está en Él, pero al mismo tiempo comprende que lo perdió para siempre.
Y ese dolor es insoportable, aplastante, devastador. Imagina a alguien sediento en el desierto que finalmente ve a lo lejos una fuente de agua cristalina, pero está preso por cadenas que él mismo forjó y no puede alcanzarla. Multiplica ese tormento por toda la eternidad. Es algo así, pero infinitamente peor lo que experimenta el alma en el infierno. Ella reconoce el bien que tanto necesitaba, pero que ahora nunca poseerá. ¿Y qué hace esto aún más doloroso? El conocimiento de que fue culpa propia. La condenación sucede cuando la persona, libremente, muere rechazando la gracia de Dios, persistiendo en el pecado mortal sin arrepentimiento. Nadie es forzado al infierno. Cada alma condenada eligió los placeres pasajeros en vez de Dios, eligió el pecado en vez de la gracia, eligió el mundo en vez del cielo. Y ahora, en la eternidad, esa elección se revela en toda su insensatez. Como exclamó un condenado en una revelación mística: «Oh insensato que fui, podía haberme salvado, y he aquí que por mi propia culpa, por una nada, estoy condenado para siempre». Santa Faustina relata que los demonios tenían gran odio contra ella durante aquella visión, pero por orden de Dios tenían que obedecerla. Y cuando volvió en sí, no conseguía reponerse del terror. Pasó a rezar con fervor aún mayor por la conversión de los pecadores. Escribió: «Oh mi Jesús, prefiero agonizar hasta el fin del mundo en los mayores suplicios antes que tener que ofenderos con el menor pecado que sea». En tradiciones ligadas al testimonio de Lucía de Fátima, se encuentra la advertencia de que muchos se pierden por pecados contra la pureza. Y, de modo plenamente seguro, el mensaje de Fátima insiste: rezar, hacer penitencia y ofrecer sacrificios por los pecadores. Los santos enseñan que otros pecados que arrastran almas a la perdición son la incredulidad, el desprecio por la Iglesia, el rechazo del perdón, la impenitencia final, el orgullo que no se humilla. Son pecados comunes, pecados que muchos cometen sin pensar en las consecuencias eternas. La gran lección de estas visiones es clara: el infierno no es una amenaza vacía, es una realidad terrible. Y el mayor peligro no está en los grandes crímenes que conmocionan al mundo, sino en la indiferencia espiritual, en la tibieza, en el rechazo de tomar a Dios en serio. El mayor peligro está en conocer la verdad y no vivir según ella, en oír el Evangelio y no convertirse, en saber que existe un cielo y un infierno, y vivir como si eso no importase. Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre la eternidad, suscríbete al canal. Así nos ayudas a continuar difundiendo las verdades de nuestra fe y las obras que revelan la misericordia de Dios. Lo que estas visiones de los santos nos enseñan no es para desesperarnos, sino para convertirnos. Dios permitió que Santa Faustina, Santa Teresa, los videntes de Fátima y otros santos viesen el infierno precisamente para que pudiésemos evitarlo. El mensaje no es de terror sin esperanza, sino de advertencia amorosa. Mientras hay vida, hay misericordia. Mientras hay un soplo de vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Pero después de la muerte, no hay más conversión posible. La muerte cierra el tiempo de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Santo Tomás de Aquino enseña que Dios dio testimonio superabundante de su bondad y misericordia. Descendió del cielo, se hizo hombre, vivió pobre y humilde, derramó su sangre en la cruz, todo para salvarnos del infierno que merecemos por nuestros pecados. Nos dejó su cuerpo y sangre en la Eucaristía, nos dio los sacramentos, nos envió a su madre, nos rodeó de gracias incontables. Hizo todo, absolutamente todo, para que pudiésemos salvarnos. Si, a pesar de eso, un alma se pierde, es porque eligió perderse, rechazando hasta el fin el amor misericordioso de Dios. La realidad del infierno no contradice la misericordia de Dios, al contrario, la confirma. Si Dios es infinitamente misericordioso, es porque el peligro es real. Si Cristo murió en la cruz, es porque la alternativa era demasiado terrible. La divina misericordia revelada a Santa Faustina no vino para decir que el infierno no existe o que todos serán salvos. Vino para decir: hay tiempo, todavía hay tiempo. Conviértete ahora, mientras la misericordia está disponible.
porque en el juicio la elección estará definitivamente sellada. ¿Cómo vivían los santos después de estas visiones? Vivían con un santo temor de Dios, con fervor renovado en la oración, con celo ardiente por la conversión de los pecadores. Santa Jacinta de Fátima, la más joven de los videntes, hacía sacrificios continuos por las almas. No bebía agua para ofrecer su sed, donaba su merienda para ofrecer su hambre. Usaba una cuerda áspera en la cintura para ofrecer su incomodidad, todo para que las almas no cayesen en el fuego eterno que ella había visto. Santa Faustina escribió: «Cuando volví en mí, no podía reponerme del terror de ver cómo las almas sufren allí terriblemente, y por eso rezo con más fervor aún por la conversión de los pecadores». Santa Teresa de Ávila dijo que aquella visión fue una de las mayores gracias que recibió, pues le quitó el miedo de los sufrimientos terrenos y le dio un deseo inmenso de salvar almas. A nosotros también se nos da esta gracia, no la visión directa, pero el testimonio de los santos, y con él viene la responsabilidad. No podemos vivir más en la indiferencia. No podemos continuar postergando nuestra conversión. No podemos ilusionarnos pensando que Dios es tan bueno que salvará a todos independientemente de cómo vivieron. Dios es infinitamente bueno, sí, y por eso nos dio todo para que nos salvemos. Pero también es infinitamente justo y respetará nuestra libertad hasta el fin. El infierno existe. Entre las almas que allá están, según la alerta de Santa Faustina, muchas son aquellas que no creyeron en esto, que conocieron la verdad y la rechazaron, que oyeron, pero no quisieron escuchar, que supieron, pero no quisieron cambiar. No seamos nosotros una de ellas. Que el testimonio de Santa Faustina Kowalska, de Santa Teresa de Ávila, de los videntes de Fátima y de todos los santos que contemplaron estas realidades eternas nos despierte del sueño espiritual, que nos lleven a una conversión sincera, a una vida de oración fervorosa, a una huida radical del pecado, que nos hagan comprender que esta vida es breve, pero la eternidad no tiene fin, que nos recuerden siempre: hay un cielo que ganar y hay un infierno que evitar. Y la elección terrible y definitiva sucede en esta vida. Que la divina misericordia de Jesucristo nos alcance mientras hay tiempo. Que el amor de Dios nos transforme antes de que nuestra elección final se selle en la eternidad. Y que Nuestra Señora, estrella del mar y madre de misericordia, nos guíe en seguridad hasta el puerto eterno de la salvación. Amén. Observación final. Este guión fue basado enteramente en fuentes católicas auténticas: el diario de Santa Faustina Kowalska, las obras de Santa Teresa de Ávila, los relatos de las apariciones de Fátima y los escritos de San Alfonso María de Ligorio, todos reconocidos por la Iglesia Católica. Las visiones mencionadas son revelaciones privadas que ayudan a vivir el Evangelio, pero no añaden doctrina nueva ni son obligatorias para la fe católica. La doctrina sobre el infierno está fundamentada en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia.